En gran parte del mundo cristiano y católico, la Semana Santa representa un tiempo sagrado, una época de fe y devoción, pero también una época en la que, según muchos, las cosas cambian, donde lo sagrado y lo profano parecen caminar juntos. Se cuentan historias, leyendas, relatos de encuentros con lo imposible, con presencias que por alguna razón eligen manifestarse justo en esta semana. Tal vez porque mientras todos bajan la guardia, ellos aprovechan para salir. ¿Te interesa conocer estas historias? Bueno, comencemos con el primer relato que nos manda Néstor Ortiz. Mi abuelo se llamaba Teodoro. Nació y creció en un pequeño pueblo en Chiapas llamado San Lucas del Monte. Siempre desde pequeño fue un hombre trabajador, terco y algo solitario. Desde pequeño su familia le inculcó una creencia que en ese pueblo era casi una ley. El sábado santo no se trabajaba, porque ese día decían que los espíritus malignos andaban sueltos en el pueblo, libres, tentadores. Y quien se atrevía a ignorar esta advertencia podría atraer algo mucho peor que la mala suerte. Él creció creyendo esto, pero como pasa con muchas creencias, con los años fue dudando, hasta que una necesidad lo hizo desafiar esta tradición. Yo tenía como 12 años cuando me contó esta historia. Estábamos tomando café una tarde lluviosa. Me dijo, «Hijo, ¿sabes por qué nunca trabajo en Sábado Santo?». Y fue entonces cuando me relató lo que pasó cuando tenía 35 años. En esa época él ya tenía su propio negocio, un pequeño taller de calzado en el terreno donde vivía, a las orillas del pueblo. La casa era humilde, una choza de madera con techo de lámina, y su taller era una construcción pequeña, también de lámina, con una puerta de acero oxidada, nada lujosa. Ahí, entre las tierras y los árboles, se dedicaba a recortar suelas de zapato. Ese año la situación económica estaba algo baja, estaba difícil. Habían pocos pedidos y no tenía mucho dinero. Así que pensó que trabajar el Sábado Santo no podía hacerle daño. Ya era su propio jefe y no creía tanto en estas cosas. Eran las 4 de la mañana cuando se levantó. Encendió el foco amarillo del taller y prendió su vieja radio y comenzó a trabajar. Estaba concentrado escuchando esas canciones de esa época, recortando con cuidado las suelas. Pero de pronto, la radio comenzó a tener interferencia. Un ruido seco, como estática, para después apagarse por completo. No encendía. La enchufó una y otra vez a la luz, pero nada. Apretó todos los botones, pero ya estaba descompuesta. Apenas estaba asimilando esto cuando el foco empezó a parpadear. La luz se quería ir. Y fue entonces en ese momento cuando escuchó unos golpes algo fuertes en la puerta de la lámina. «Se puede». Era la voz grave de un hombre. Mi abuelo no esperaba visitas, no tenía amigos y sus patrones, los que les compraban esa mercancía, nunca lo visitaban. La luz se estabilizó de pronto y mi abuelo abrió un poco la puerta para mirar. No lo reconoció. No era un vecino ni un familiar. Aquel hombre era altísimo, como de 1,90, muy flaco, con un traje negro impecable. Llevaba un bigote bien recortado, la piel pálida y joyas de oro, reloj, anillos, incluso una cadena con un centenario en medio. Mi abuelo no quiso ser grosero, así que le dijo que pasara, que en qué podía ayudarlo. Aquel hombre entró tranquilo, como si la casa fuera suya, y se sentó en un banquito de madera que mi abuelo usaba para descansar. Pero en cuanto se sentó, el ambiente cambió. El calor subía y bajaba de golpe. Mi abuelo sudaba y luego se le enchinaba la piel por el frío. Algo no estaba bien. Aquel hombre empezó a hablarle, pero no de zapatos. Primero intentó ganarse su confianza haciendo alguna plática,
pero después empezó a menospreciar su trabajo, a decirle que ganaba muy poco, que desperdiciaba su vida en el taller. Tú eres un hombre que merece más, mucho más, le dijo. Mi abuelo notó entonces algo imposible. Aquel hombre no proyectaba sombra, ni por la lámpara ni por la luna, nada. Con la voz temblorosa le preguntó que quién era. El hombre sonrió con una sonrisa ancha, grotesca, y mientras se ponía de pie, le respondió: Tú sabes quién soy. Soy el diablo. Mi abuelo se quedó helado. Dice que no pudo moverse ni hablar. Y entonces, aquel hombre comenzó a sacar de su saco fajos y fajos, montones de fajos de dinero, y los comenzó a apilar en la mesa de trabajo. Billetes nuevos, fajos gruesos cayendo al suelo de tantos que ya estaban ahí amontonados. Entrégame tu alma hoy, Teodoro, este sábado santo, y todo esto será tuyo. El dinero seguía apareciendo como si no tuviera fin. El olor a algo quemado empezó a sentirse en el cuarto. Mi abuelo retrocedió murmurando que no, que él no quería nada de eso. Pero aquel hombre no paraba, seguía sacando y sacando dinero, y sus palabras se volvían cada vez más suaves, más seductoras. Cuando mi abuelito ya estaba en la puerta, la luz del taller se fue por completo. Oscuridad total. Mi abuelo apenas si podía caminar del miedo. Salió del taller como pudo, pero escuchaba los pasos de aquel ser detrás de él. Pasos lentos y una voz que le decía: No te vas a arrepentir. Mientras caminaba, escuchó cómo la grabadora que tenía en el taller se encendió de golpe, con un volumen que no tenía. Un volumen muy alto como el de un estéreo de esta época, con la canción de Jorge Negrete, Yo soy mexicano. Mi abuelo llegó al cuarto, cerró la puerta con fuerza y se acostó temblando. Se cubrió con una cobija y empezó a rezar el Ave María, Padre Nuestro, lo que se le viniera en la mente. No sabe en qué momento se durmió, por el miedo. Pero cuando salieron los primeros rayos del sol, fue al taller, pensando que a lo mejor era una pesadilla. Pero lo primero que notó cuando entró fue un olor fuerte a azufre. Y lo segundo, que en el banco donde el hombre se sentó, estaba totalmente quemado, como si lo hubiera dejado sobre una fogata. Mi abuelo me decía que el diablo andaba suelto esa semana y que prueba la fe de quienes decimos creer en Dios. Siempre pensé que la Semana Santa neutralizaba los sucesos paranormales debido a que esta semana es muy religiosa, muy espiritual, como si lo sagrado alejara lo maligno. Pero lo que me ocurrió, entrando la Semana Santa, me demostró que los seres sobrenaturales no se ocultan. Tenía 14 años en ese entonces. Cursaba la secundaria. Recuerdo que salí de vacaciones y mis papás decidieron enviarme al rancho donde vivían mis abuelos. Un lugar apartado, lleno de cerros, sin señal del celular, y donde apenas había casas alrededor. Iba a pasar ahí unas semanas con 3 de mis primos. Siempre cada año era lo mismo y lo disfrutaba. Ellos también llegaban de vacaciones. El rancho era un rancho grande, antiguo, con una casona enorme de esas con muchas habitaciones. Ese jueves, después de que todos llegamos, almorzamos juntos como a eso de las 10 de la mañana. Nos sirvieron frijoles, tortillas recién hechas, a mano, queso y café. Pasamos el resto del día platicando, caminando por el terreno, jugando cartas y comiendo pan de dulce. Lo curioso del rancho es que mis abuelos, a pesar de lo grande que es, ellos se duermen muy temprano, como a eso de las 7 de la noche, y una vez que se apagan las luces, está prohibido encender alguna, ni hablar fuerte ni andar dando vueltas. Nos decían que el descanso era sagrado, así que cuando llegaba la noche,
Toda la casa quedaba completamente a oscuras. Mis primos y yo dormíamos en la misma habitación. Siempre hacíamos pijamadas cuando estábamos juntos. Pero esa madrugada fría, nos quedamos despiertos contando leyendas del rancho. Mi abuelita nos había dicho que por atrás del terreno, donde hay un río que apenas se alcanza a ver desde lo alto, a veces se escuchaba el lamento de la Llorona. Nosotros por supuesto que le creíamos, pero también nos encantaba asustarnos con ese tipo de cosas. Estábamos comiendo bombones, papas, tomando sodas, y cuando menos lo pensamos ya eran las 3:17 de la mañana. Nos estábamos acomodando para dormir cuando de pronto se escuchó un bufido fuerte, como de un toro. Pero lo extraño es que fue cerca, muy cerca de la ventana. Los tres saltamos del susto porque estábamos en el segundo piso y no había forma. Volteamos hacia donde vino el sonido y la ventana estaba totalmente empañada, como si alguien hubiera respirado muy cerca desde afuera. Y en ese mismo momento, los animales se alborotaron. Las gallinas cacaraqueaban como locas, los caballos pateaban, los cerdos chillaban. Era un verdadero caos, un ruido ensordecedor. Nos asomamos por la ventana, pero no vimos nada. Mis abuelitos no se despertaron, ya casi no escuchan bien, así que no notaron nada. Y mientras estábamos buscando algo, cometimos el error de retarnos, así que caminamos en silencio por el pasillo. Bajamos las escaleras, todo esto alumbrándonos con unas velas que tenía mi abuela. Abrimos la puerta y el viento helado de la madrugada nos dio en la cara. Caminamos hasta los corrales. El cielo estaba despejado y la luna iluminaba apenas una gran parte del terreno. Y fue justo cuando íbamos a entrar que otra vez se escuchó ese bufido fuerte, profundo, como de algo enojado, un animal fuerte, grande. Pero en ese rancho no había toros. Pensamos que tal vez algún animal salvaje se había metido. Así que nos acercamos con cuidado a un muro de ladrillos para mirar por encima. Y fue entonces que lo vimos. Al principio en la oscuridad parecía una figura humana. Pensamos que tal vez era mi abuelo, que ya se había levantado. Pero no. Cuando esa cosa dio un paso hacia la parte iluminada por la luna, sentimos que el alma se nos salía del cuerpo. Era una criatura horrible. Medía como 1,60, pero no era humano. Sus piernas eran de caballo, con pezuñas peludas fuertes. De la cintura para arriba, era una masa gris gelatinosa, sin forma, como si alguien lo hubiera derretido por dentro. Su rostro era la de un cerdo, pero distorsionado. Los ojos grandes, negros, sin párpados. Y esa cosa bufaba como toro, con fuerza, espantando a todos los animales. Intentamos gritar, pero nuestros gritos ni se escuchaban entre tanto caos. Salimos corriendo como pudimos. Yo me caí en el lodo por la impresión y mis primos me ayudaron a levantarme. Subimos las escaleras como alma que lleva al diablo y nos metimos debajo de las cobijas. Esa madrugada nadie durmió. Estábamos temblando, mirando hacia la ventana, esperando no volver a ver a esa cosa. A las 6:30 de la mañana mi abuelita nos habló con su típica voz suave. Bajamos y en el comedor estaba mi abuelo y mi abuela, ya con el café listo. Mi abuelita nos dijo que si queríamos unos huevos. Nosotros le dijimos que sí, pero apenas podíamos mantener los ojos abiertos. Ella sonrió y nos dijo: «Ahorita vengo, voy al corral a agarrarlos». Nos miramos entre los tres y dijimos que la acompañaríamos. Si esa cosa seguía ahí, al menos no íbamos a dejar sola a mi abuelita. Pero cuando llegamos el corral estaba revuelto. Las puertas abiertas, las jaulas tiradas y no habían huevos y se habían llevado 2 o 3 gallinas. Mi abuelita se enojó y fue a decirle a mi abuelo que otra vez se habían metido a robar.
Mis abuelitos siempre pensaron que había sido algún vago del pueblo, pero nunca le dijimos la verdad. Y nosotros sabíamos que había sido un ser bastante extraño. Audiencia, ¿ustedes hubieran aceptado ese dinero? Déjamelo saber en los comentarios. ¿Y qué les parece si ahora vamos con un relato muy extraño? Una historia que sucedió justo en vacaciones de Semana Santa. Mi nombre es Mariana, y esta es la historia más extraña que he vivido y la única. Fue durante las vacaciones de Semana Santa, hace unos años. Yo en ese entonces tenía 26. Me fui con mi familia a Acapulco para pasar unos días tranquilos, descansar del trabajo, tomar el sol, comer bien, lo típico. Nos quedamos en un hotel frente a la playa, una zona muy bonita y algo retirada del bullicio. Todo iba muy bien. Pasaron los días en donde terminaba completamente rendida, pero al tercer día me dio insomnio. Me acosté, me dieron las 11, 12, 1 y no podía dormir. No sé si era el calor, la cena tan pesada o simplemente el insomnio. Eran como las 2 de la madrugada cuando decidí salir a caminar un rato por la playa. Llevaba shorts, una camiseta delgada y chanclas. La noche estaba cálida y tranquila, con ese aroma a sal y humedad que solo se siente cerca del mar. No había nadie, estaba solitaria. Solo yo y el sonido de las olas. La arena estaba tibia y el viento suave. Se sentía paz. Caminé un rato sin rumbo, y fue entonces que a lo lejos vi un pequeño cartel en una zona apartada que decía algo como «Prohibido el paso, zona rocosa no segura». Pero la verdad no había nadie que me dijera nada y yo solo quería ver el mar desde otro ángulo. Entré. Era una parte de la playa menos cuidada, con formaciones de piedra, un poco de terreno algo irregular, pero había algo hermoso en ese lugar. Una vista abierta del cielo. Me senté en una roca lisa, saqué mis audífonos, pero ni los usé. Preferí simplemente escuchar el viento, el agua y mirar las estrellas. Estuve ahí tal vez 20 minutos cuando algo cambió. Primero escuché un zumbido. Era leve como un mosquito, pero más profundo. Pensé que era el sonido del viento o de algún motor a lo lejos. Pero aquel zumbido empezó a subir de tono. Más intenso, más vibrante. Se sentía literalmente que algo vibraba en el aire, incluso en mi pecho, en mi piel. Me puse de pie, confundida, buscando algo que estuviera haciendo ese sonido. Y fue entonces que al mirar al frente, que vi el mar cambiar. No me refiero a las olas, me refiero al color. A unos metros de donde yo estaba, el agua dejó de ser azul oscuro y se volvió verde. Pero no un verde normal, era como un verde neón brillante, como si el mar estuviera iluminado desde adentro. Mi primera reacción fue pensar que eran las luces de algún espectáculo, tal vez algún barco con reflectores. Pero no. Del mar salió una esfera gigante, flotando en silencio, haciendo esa vibración. No tenía color, era como si fuera un espejo redondo, pero cubierto de luces diminutas, de colores que iban del blanco al azul, luego al rojo y al verde de nuevo. Aquella esfera estaba a centímetros del agua, sin tocarla, sin hacer olas. Y vuelvo a repetir, no emitía ningún sonido, salvo ese zumbido grave que ahora se sentía por todo el cuerpo. La esfera comenzó a girar lentamente, como si estuviera escaneando el mar. Yo no me moví, me escondí atrás de una roca. No tenía miedo, tenía algo que es más raro aún, fascinación. Era como ver algo que sabes que no deberías estar viendo. Después de unos segundos, esa cosa empezó a girar tan rápido que parecía mezclarse en el ambiente. Y entonces, salió disparada hacia el cielo a una velocidad imposible. En cuestión de segundos se volvió solo un punto y luego nada. Silencio,
oscuridad, mar. Todo volvió a la normalidad. Me quedé unos minutos parada viendo el agua, tratando de convencerme de que eso había pasado. No estaba asustada, no era como en las películas donde uno sale corriendo. Yo estaba en verdad emocionada, despierta, viva, con esa adrenalina de que algo paranormal me había pasado. Tomé mis cosas y regresé al hotel. Cuando le conté esto, nadie me creyó, por supuesto. Dijeron que soñé despierta, que fue un reflejo, que el insomnio me tenía mal. Pero yo sé lo que vi, y ahora estoy completamente segura que tal vez hay vida en otro planeta.